So as I said before, I asked all of you to explore this topic of connection development, to play with it, to take a chance. And our program shows your openness and your creativity, your trust in me and my quest for alchemy. And our keynote speakers today, they're going to play with those themes as well. Their work individually has intersections with connection development, and I've asked them to come together. I'm going to tell you who they are, and I'll tell you that they just met face-to-face today for the first time, so this isn't a show that they take on the road and go around. So I'm going to explain what's going to happen. So Ana Dine Morales works in poetry and music as librettist, translator, and literary critic. She completed a BA in English literature with a minor in piano performance from Shepherd University. Studied theater at the Accademia Nazionale Arte Drammatica Silvio Amico in Rome, Italy. After returning to the United States, she received an MA in comparative literature with an emphasis in Puerto Rican theater from Dartmouth College. So right there, a connection with our Jill Barron. And a PhD in Hispanic languages and literatures from University of California, Berkeley. Dine Morales has taught in the Department of Spanish and Portuguese at Dartmouth College, as well as the History and Literature program at Harvard. She is currently an affiliated professor in the Center for Latin American Studies at Georgetown University. Her recent work in opera includes Savala Savala, an opera in 5 cuts commissioned by the University of North Carolina, Charlotte, and composer Brian Arriola. It made its world debut at the Kennedy Center with the Georgetown University Orchestra in the In series in 2022. Her operatic works have been supported by the National Endowment for the Arts, the Ford Foundation, the Georgetown Americas Institute, and the DC Commission on the Arts and Humanities. A National Endowment for the Arts Fellow for her translation of Tala by Nobel laureate Gabriela Mistral, Dine Morales has translated works by Raul Zurita, Alejandra Pizarnik, Amanda Beringer, and others. Forthcoming works in translation include Some Fringe Benefits, a volume of selected works by Nicanor Parra, which she has edited and translated for New Directions. Dine Morales is the Academy of American Poets Judge for the 2023 Harold Morton Landon Translation Award. She has also served as a judge for the National Translation Award in Poetry and an expert reader for the National Endowment for the Arts Fellowship Competition. Her book, Other Solitudes, Essays on Consciousness and Poetry, is forthcoming in 2024, and I'm sure will be in your libraries. So Ana Dine Morales will be joined by María Camila Restrepo Fernández, que yo conocía a María Camila, Cami, por IFLA, donde las dos estuvimos en la Library Science Education in Developing Countries Special Interest Group. Ella es bibliotecóloga en la Universidad de Antioquia y magíster en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahora está sacando su doctorado de la UNAM también. Actualmente es profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, investigadora del Grupo de Investigación, Información, Conocimiento y Sociedad en áreas relacionadas con la lectura y alfabetización y organización y tratamiento de la información, ambos campos desarrollados bajo un enfoque sociocultural, crítico en perspectiva sur. Es miembro del Seminario de Investigación de Metadatos del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de UNAM. Y también, como profesora de bibliotecología, hizo un proyecto COIL conmigo y Betzara Reyes este semestre, sobre lo cual pueden aprender más durante la sesión de posters. So they're each going to talk about their work individually, and then they're going to explore the connections. So what we get to witness, as I said, they hadn't met each other before, is we get to witness ese desarrollo de conexiones ya en tiempo real, frente de nosotros, que vamos a apoyarlas en eso y también invitarles a ustedes que participen. So please come on up. Thank you so much. And I was thinking as I was listening, I was born and raised here in DC. My mom is Puerto Rican,
And she was part of an organization called NACOPRO, which is the National Association of Puerto Rican Women. And they had so many events in this room. So I've been coming to this room since I was a little girl. I've danced here. My mom was because they used to do dance parties here, NACOPRO. And my mom is a poet, and she was a public school teacher. And so I remember she would perform here for NACOPRO events. But probably the best memory I have of coming to the library was in high school, when I used to take the metro here. And at that time, high school students couldn't go into the reading room. So I had a fake ID. and I would change out of my uniform into lay clothing and go into the reading room, ask for the books I wanted, and then I'd fall asleep. And I'd put my head, in those days you can just fall asleep like this, and when I'd wake up, my books would be there. So what happened in the library was always like a dream for me that I took advantage of. And so I was thinking about that when I was listening to all of the wonderful talks. So I would like to thank Anne Barnhart and Suzanne Shadle for this invitation to speak with you today. It's an honor to be here at the Seminar for the Acquisition of Library Materials Conference in dialogue with you and with our colleague, Maria Camila Restrepo Fernandez. This talk is called Archive and the Voice. So a few years ago, I heard Ruth Bader Ginsburg say, "When I'm at an opera, I get totally carried away. I don't think about the case that is coming next week or the brief that I'm in the middle of. I'm overwhelmed by the beauty of the music, the drama, and the sound of the human voice. It's like an electric current going through me. Justice and mercy, they're all in opera." Ginsburg also said that she would like to have been a vocalist, but it occurred to me instead that what Ginsburg did become was a great librettist, because she expanded the law's capacity to hold and sound the human voice in its breadth, themes, and variations, in its infinite particularity, in its need to represent that particularity vis-a-vis the cultural, economic, political, and juridical forces within and against which that voice navigates. Even though Ginsburg says here that opera releases her from the quotidian, operatic form actually re-engages her juridical concerns, as she goes on to define what she perceives to be the dramatic and sonic pillars of the form, namely justice and mercy. The human voice must go through you for these things called justice and mercy to be achieved. But what is the human voice? How do we distinguish it from the music and the drama? And more importantly, when we do locate the human voice, when it goes through us, what happens? When the composer and tenor Brian Ariola, who's a professor of opera at UNC Charlotte, commissioned me to write a libretto about the separation of families at the Mexico-US border, I decided to write about the legal processes, that is, the language, the words that were disappearing children at the border. I had already adapted operas that represented the forced separation of families, along with questions of legal processes. For example, in the zarzuela or operetta Cecilia Valdés, a 1932 adaptation of Cirilo Villaverde's eponymous 19th century novel, so I was adapting an adaptation. In this novel and in the zarzuela from 1932, a white plantation owner kidnaps his illegitimate mulata daughter from her mother, an Afro-Cuban woman named Charito, who is then sent to an insane asylum on the outskirts of Havana. The mother in the novel and the zarzuela is represented as mostly speechless and, of course, insane, due to the fact that her daughter is disappeared from her. That mulata daughter, Cecilia, then falls in love with her Criollo half-brother. So this photograph on the right is from the 1932 zarzuela in Havana. And what you see on the right is Cecilia and her half-brother Leonardo, who are in love. So it's the classic incest, Latin American incest theme. In my 2018 adaptation, I reframed the operetta by eliminating the overture and opening instead with Cecilia's mother, Charito, telling the story of how her daughter had been kidnapped.
So let's see. So these are the 2 pages of the epilogue I wrote. This scene the prologue. This scene I call the prologue ends with Charito asking if anyone has seen her daughter, and she screams, "Cecilia!" The following year, I adapted Tomás Breton's 1894 La Verbena de la Paloma with libretto by Ricardo de la Vega. Most of de la Vega's important young characters are individuals forced to move from their respective towns due to hunger and lack of job opportunities throughout Spain to Madrid, where they're made vulnerable to older individuals who then expose them to precarious situations. In La Verbena de la Paloma, a reference to the biblical story of La Casta Susana, or Susana and the Elders, figures prominently, and here is Artemisia Gentileschi's 1610 painting of Susana and the Elders, which I'm sure you all know. Just in case you don't know, La Casta Susana comes to us from the book of Daniel and tells of a young woman unknowingly watched by 2 elderly judges as she bathes. Together, these judges decide to blackmail Susana. If she doesn't allow them to rape her, they'll accuse her of adultery, a crime punishable by death. It will be, after all, her word against theirs. It turns out Susana prefers death to rape. And as the public trial draws to a close, Susana is condemned until Daniel, a young prophet, suggests the judges be cross-examined separately. Here is The Justification of Susana by Gustave Doré. This is from 1866. When their stories don't add up, they're proven guilty and put to death. Among the many extraordinary elements of Susana's account is its unfortunate timeless relevance, as well as its emphasis on the need to continuously examine our legal processes so that those at the center of power, at the center of social and governmental power, that is, elderly men and judges in this case, are held accountable for their crimes of privilege. But what is also important regarding this specific dynamic of power and privilege presented in the original story of Susana is that the exile and enslavement of the Jews in Babylon make that second moment of abuse, that is, Susana's attempted rape, possible. This issue of the conditions under which individuals are exposed or made vulnerable to abuse is emphasized in George Friedrich Handel's 1749 oratorio. An oratorio, just in case you don't know, is an opera without staging, and his oratorio was called Susana. Because the frontispiece of Handel's score did not name a librettist, the oratorio had been attributed to 2 other writers. However, an archival discovery by Winton Dean in 1959 revealed that a Sephardic Jew named Moses Mendes was most likely the librettist. Indeed, it is Mendes, who you see on the right, who underscores the importance of the historical pattern that involves crimes against vulnerable young women and children who have been separated from their families, again, against a backdrop of abusive labor conditions and exile. Mendes frames his Susana, that is, he begins the oratorio with a chorus of Israelites who ask, "How long, O Lord, shall Israel groan in slavery and pain?" While this archival investigation, that is, looking at and listening to the archive of references, helped me to understand the work I was adapting, it was Kathleen Gilhay's Susana and the Elders, restored 1998, that inspired me to think of adaptation itself as a work in restoration, whereby I had the opportunity to peel back the painted over layers of text in order to reveal the unsettling realities at the foundations of their work. I hope to give voice to individuals, particularly women and young people, children, whose stories were embedded and sung over through either rhythmic speed, comedic appropriation, or emphasis on other dramatic elements like desire and jealousy. Justice and mercy seem largely sounded out of the works I had adapted, even though horrific abuses and juridical dramas constituted their structural underpinnings. Scraping back their historical layers gave me the opportunity to sound their archives. De la Vega, who was the librettist of La Verbena de la Paloma, had taken the story of La Casta Susana and comically turned one character, Susana, into 2, Casta and Susana, who you see here on the left. Conversely, he turns the 2 judges into one pharmacist, Don Hilarion. So this is a 1935 film of La Verbena de la Paloma, and it's been reproduced many times in film and in performance.
As I prepared to adapt La Verbena de la Paloma and place it at the Mexico-US border between Tijuana and San Diego, which is what I was commissioned to do for that adaptation, Mendes's framing of his Susana that was composed by Handel helped me think about how I would reframe a text that had suppressed these crucial foundational themes. So here is just a photograph on the right. So on the left is the 1935 poster of the film. On the right is a photograph from my adaptation that came out in, I think it was 2019. And that's Mia Rojas on the right, who plays Susana, and Louis Freeman on the left, who's playing Don Hilarion, who in my rendition is called Don Jack. This process of restoration and adaptation would prepare me to engage the legal archive of forced family separation for the new commission from UNC Charlotte. It would prepare me to discern, listen to, and represent the human voices I found there. However, while Cecilia Valdés, La Verbena de la Paloma, and Mendes's and Handel's oratorio represented the juridical dramas at their foundations, they did not make use of legal language. This is what I wanted to sound in this newly commissioned opera, which would become Zavala Zavala, an opera in 5 cuts. And I just want to acknowledge that the Georgetown Americas Institute helped fund this work as well in its performance. But remember that Justice Ginsburg did not say that the words go through her, but that the human voice goes through her. So where do we locate the human voice within an archival text? While the drama of family separation was playing out along the border, I began to familiarize myself with the linguistic juridical battle waged by the Trump administration. I wanted to represent the sound of children being lost by words in a legal system and thus expand the possibility of opera's capacity to represent the human voice. The archive tells a story of a multi-front war that was banal in its everydayness, as Hannah Arendt would say, of a system and people who were disoriented, of individuals who, a lawyer told me, who wanted to remain anonymous in an interview, she said she experienced, quote, a slight line that was continuously shifting so that you were unsure of what was right or wrong when you went into work, end of quote. Or another, Sergio Garcia, who's the main character of my work, who agreed to using his name, he said of times that he thought had passed, as he told me in an interview about the Zavala case, of judges who describe the situation as hell and speak of nightmares beginning to take over their diurnal lives. But what the archive sounded in its materiality, the story told by the proceedings, was one of interruptions, of breathlessness, of not getting a word in edgewise, of repetition. This would be the sounding of the nightmare of words that went nowhere, that would not hold their arguments, because what was happening, the sheer force of the zero-tolerance policy of Border Patrol agents and hourly paid workers in detention centers taking children from their parents, guardians, and other family members, of names that were not written down, written incorrectly, if at all, of lists that did not match up, was unstoppable. The archive, the interruptions, the breathlessness, the words going nowhere, lent itself to operatic form. But by the time the media began to report on the separation of families, more than 1,000 children had been disappeared. While zero tolerance officially ran from May to June of 2018, the administration had already run a pilot program to test the resilience of the juridical systems along the border. This program ran from July 2017 to April 2018. Would people actually go through with it? Would they actually take 6-month-old suckling infants from their mothers, or 3-year-olds, or 7-year-olds? Would criminal defense attorneys, as well as attorneys defending the government position, actually defend what was happening? And what about the judges? The answer was yes, they would. When I realized that the administration had run a pilot program, I came upon the case of the El Paso 5, which was defended, again, by Mr. Sergio Garcia in El Paso, Texas. As I read the proceedings of this case, I learned that this was the case in which Mr. Garcia realizes that children are being separated at the border. I could also tell in the transcripts that Miss Natividad Zavala's situation was the one that concerned him the most. He confirmed this when I interviewed him and said that it was a nightmare, that he could not remove Miss Zavala's face from his mind. So this is just the first page of the proceedings.
Zavala Zavala, an opera in 5 cuts, is thus based on the first family separation case for the criminal defense attorney, Sergio Garcia, during this pilot program. So you see here on the left is Elizabeth Mondragon, who played Natividad Zavala Zavala. In the middle is Brian Ariola, who's the composer, but also sang as the role of Sergio Garcia. On the right is Judy Giannini, who represented Sara Morales, who's the representative of the government's position. And then on the bottom left is a picture of El Niño, who's the child. I did not know where he was and had very little information about him when I was writing the work. And then on the right is Ángel Gil Ordóñez, who is the conductor of the Georgetown University Orchestra. Natividad Zavala Zavala came from Honduras with her 7-year-old grandson, and after crossing the Rio Grande, they were taken into custody in El Paso. Soon thereafter, Ms. Zavala Zavala's grandson was separated from her. She was accused of illegally crossing the border and deported without knowing his whereabouts. So there's a lot more I could tell you about the work, but what I would like to do now is to draw attention to 2 pages of the proceedings. What you'll see highlighted is what I was trying to understand. So I was highlighting his arguments in the like the arguments of the criminal defense attorney Sergio Garcia, and then of the government's position, and then of the judge trying to understand the case. But what I started noticing, so that's what's highlighted in yellow. But then underlined in red are what was happening linguistically that I started to notice. So I will read just what's in red. These defendants should be in immigration court, so that doesn't take care of our motion. That's what Sergio Garcia says. The court. Let me interrupt you briefly. So, I mean, your position, as I understand, and any proceedings of their kids. There's been an entry. I mean, there's an alleged entry with their status. Is that your position, Mr. Garcia? The court. That the immigration process, Mr. Garcia, yes, because of all the reasons that I will briefly address, Judge, if you'll just let me finish, et cetera, et cetera. Let's not forget that these children want to be with their parents too. We have a 7-year-old kid involved in these cases. So this 7-year-old child is the child that I wrote about in this opera. As this is why I realized that this was the case, that this was the child, the situation that most concerned him. And remember, this is when he realizes that children are being separated from their parents and their family members. So what I'm going to play for you now, and I know when I click it's going to start to play, is the aria that Sergio Garcia sings, but what he's representing at this moment is the judge, because the budget for this work, the budget was basically, Brian Ariola said we have an hour, and we have enough for 3 singers and 5 musicians, but that, because of Georgetown, thankfully turned into an orchestra of 16 musicians, and then I had to have a child, but you won't see him here. You'll just see Brian Ariola singing the judge's position when the sentence is spoken. So here we go. All right. In each of the 5 cases, and acknowledging that the defendants have been in custody for over a month, the court will sentence each defendant to a sentence of 1 year probation. Based on what you have said here in court, and based on what your lawyer has said, I do understand the reasons you have expressed for wanting to come to the United States with all minor children that were with you. I understand that. I hope you know that.
information, because I know you are worried about it. I can see it in your faces, said the court. I can hear it in your voices, said the court. And any of us who are blessed to be parents understand any parents, any to-be parents understand that this is the single most important thing we have in our lives. He said, I wish I could give you that information, believe me, and I hope you understand that I am in a position. I am in a position. I am in a position. In any case, I do wish you good luck. Is there anything else from the government? And Sarah said, no, Your Honor, no. So what is the human voice? The human voice that goes through you is that moment when it is made evident that the subject no longer controls language. When the person folds into the other, I am in a position, and realizes that lack of control, for better or for worse. So that can be rendered through repetition of the line, in this case through an emptying of the concept, I am in a position, the individual who realizes they are actually not in a position. And so meaning is rendered useless. It must give way to something else, like weeping or like song. Language itself, what it does is rendered useless because something greater is in control, and that is circumstance, that is truth, that is the nightmare that requires justice and mercy as we face the archive. Thank you so much for your time. Muy agradecida de estar con ustedes. Para mí es todo un honor conocer esta organización, conocerla en primera persona, saber de la tradición que llevan. Creo que no es gratuito que lleven tantos años y hay mucho que recoger en eso. Además, quiero saludar muy especialmente a dos colegas colombianos, Diana Restrepo, muy contenta de verla aquí, ha hecho bastante por las bibliotecas en Colombia. Creo que ella lo sabe, pero nunca está de más decirle a la gente que hace bien su trabajo. Y a mi querido compañero de universidad, Sergio, que Sergio Estrada es becario este año y tuve la oportunidad de conocerlo por primera vez acá y para mí es una alegría enorme encontrar colegas de mi país cercanos a mi universidad en un lugar como este. Bueno, voy a contarles un poco de las imágenes que están viendo y del trabajo que les voy a contar. Yo soy bibliotecaria, pero me dedico a la enseñanza y a la investigación en bibliotecas. Entonces, ese es mi lugar de enunciación. Estoy desde el sector académico, pero como profesora y como investigadora. Y como Ann lo contó, nos conocimos a través de eso, la enseñanza. Creo que esa es mi pasión, la enseñanza. Tengo la fortuna de enseñar mi profesión, que es la bibliotecología, y he encontrado que quizás el reto más importante de enseñar bibliotecología, a pesar de que yo enseño catalogación, no es enseñar catalogación, es enseñar familiaridad, es educar en las emociones. Eso es verdaderamente lo relevante de este tiempo y creo que no solo de la bibliotecología, de todas las áreas. Necesitamos enseñar esa otra forma, quizás suena muy idílico, pero enseñar a vivir y a vivir de una manera justa, honesta y digna. Y
Voy a contarles entonces de mi ciudad. Mi ciudad es una ciudad, no es la capital de Colombia, es Medellín, es una de las ciudades más importantes. Tenemos una población que yo creo que es muy pequeña, pero ahorita hablaba con alguien y le decía que tenemos 2.600.000 personas, esos son los habitantes totales. Es una ciudad pequeña. Y tenemos un ecosistema bibliotecario muy robusto, porque tenemos alrededor de más de 100 bibliotecas, entre bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias y bibliotecas populares y comunitarias. Es decir, que nuestro sistema bibliotecario lo fortalece el Estado, pero también está el sector civil, los ciudadanos, creando bibliotecas, y no solo creando, sino manteniendo esas bibliotecas, que es el verdadero reto, mantener las bibliotecas, darles vida. Este sistema bibliotecario es un sistema que nutre por completo de información, conocimiento, cultura, entretenimiento a personas en todas las clases sociales, en todos los niveles educativos, y que ha tenido con el tiempo, ha recibido un fenómeno, que es un fenómeno del que los países de América del Norte conocen muy bien, y es la migración. En el caso de Colombia, hemos tenido más o menos desde 2010 hasta la fecha una importante migración de nuestros vecinos venezolanos. Eso ha significado para nuestro país una responsabilidad tanto de servicios públicos, tenemos la educación, los servicios básicos, es decir, acueducto, etcétera, pero también de esas otras necesidades básicas como son la educación y la cultura, que en nuestra Constitución hacen parte de las responsabilidades del Estado con sus ciudadanos. Uno de los cambios más importantes de la Carta Constitucional de Colombia, que tenemos, nuestra actual es de 1991, antes estaba la de 1986, es que lo que hace que una persona sea colombiana, según nuestra Constitución de 1991, es la identidad nacional. Entonces, cuando sabemos eso, nos damos cuenta que pues compartimos una gran identidad nacional con nuestros países vecinos, entre esos Venezuela. Sin embargo, la migración y el caso específico de la relación entre Venezuela y Colombia y los migrantes nos ha demostrado que tenemos mucho por aprender sobre cómo gestionar mejor la diversidad. Y esa gestión de la diversidad es para mí el punto, la singularidad que debemos estar fortaleciendo, y que en las bibliotecas tenemos la buena suerte. Yo hablaba con Ann y le decía, me siento muy positiva porque creo que lo hacemos muy bien. Y les voy a contar específicamente el caso de una biblioteca y una investigación en especial, una parte de mi investigación. Entonces, mi investigación es sobre migración y bibliotecas, y decidí comenzar a hacerlo en las bibliotecas públicas. Elegí en especial una biblioteca pública. Nosotros tenemos un modelo bibliotecario que quizás no conozcan o quizás sí, que se llama Parque Biblioteca. El Parque Biblioteca es una biblioteca pública, pero que tiene un nombre diferente porque realmente tiene una cantidad de servicios, de programas, y su objetivo, su misión es otra, es decir, va más allá de la cultura escrita. Nosotros tenemos la narrativa de que las bibliotecas son para la cultura escrita, pero hay mucho más que eso. Las personas ahorita estamos retornando, yo veo a veces con preocupación, a veces como una oportunidad, que estamos retornando increíblemente a la oralidad. Las redes sociales han hecho un retorno inmenso a la oralidad. Y los parques biblioteca, que se sitúan mucho antes de este retorno a la oralidad del que les estoy hablando, retoman un poco de la cultura escrita y tienen esa otra parte, un énfasis muy, muy alto en la cultura y en la creación de ciudadanía, a través de hacer que la gente interactúe, pero es una interacción orientada a la formación ciudadana, es decir, no es solamente que los vecinos estén en el mismo lugar, no, es que los vecinos estén en el mismo lugar para que creen tejido social, para que construyan mejores y más formas de vivir en su comunidad. Estos parques bibliotecas están a lo largo de la ciudad de Medellín. Este que estamos viendo es el parque biblioteca donde asistieron las personas de las que les voy a hablar. Es el parque biblioteca Lusitania, Nuevo Occidente,
que está situado en una de las periferias, o sea, de las partes más externas de la ciudad, y hace parte de las infraestructuras culturales a las que acceden todas las personas de la comunidad. Les dije en la población, les dije más o menos cuántas bibliotecas habían, entonces nuestra cobertura es muy buena, pero nuestra ciudad todo el tiempo está creciendo. Entonces esta biblioteca se convierte casi que en el centro de esa comunidad. Se convierte en el centro porque es el lugar de reunión, porque es un espacio público y además porque tiene la confianza y la familiaridad para las personas. El Parque Biblioteca Lusitania está situado en Nuevo Occidente, como ya les había mencionado. La mayoría de personas que viven allí, como es lejos del centro de la ciudad, pues hacen todo en este lugar, es decir, su escuela está ahí, su centro de salud está allí, el transporte es un transporte bastante bueno. En Medellín tenemos el metro, y ese metro se divide en diferentes otros medios de transporte como tranvía, metrocable y buses. Sin embargo, como las personas tienen todo allí, permanecen allí. En este parque biblioteca, mientras yo hacía mi investigación de migración y bibliotecas con un enfoque muy cuantitativo, casi que yo quería saber cuántos migrantes hay y qué libros prestan y cuáles son, pero tuve la fortuna de llegar a este lugar y hablar con dos personas que cambiaron por completo mi investigación y que me dieron a entender que el enfoque que debía usar era la biografía, las trayectorias particulares y comunes de las personas. Y miren la selección de palabras, trayectorias particulares y comunes, porque eso fue lo que yo encontré. Y es que las personas, yo creo que todavía no hemos llegado a estas dos mujeres, se las voy de una vez a mencionar. Cuando vean dos mujeres en una de estas fotos, son estas personas de las que les estoy hablando, Diosa y Alexandra. Entonces yo cité a Diosa y Alexandra, a otra entrevista muy estructurada que ya había hecho con otras personas, y lo que me encontré es que Diosa y Alexandra eran, como en todas las relaciones humanas, uno siempre tiene un amigo, una amiga, y como que cada quien tiene sus funciones. Entonces era una muy extrovertida, otra introvertida, comencé a hablar con ellas y me di cuenta que Diosa y Alexandra, aunque eran migrantes, no se parecían en nada. Por una parte, Diosa venía de un pueblo rural, o sea, petrolero, y Alexandra venía de Caracas, o sea, venía de la ciudad. Y yo decía, ¿qué hacen dos personas migrantes cuya experiencia de vida en su país no se parecen absolutamente nada? No es suficiente ser del mismo país para tener una misma identidad. Hay otras cosas, tenemos una interseccionalidad. Y entonces seguí indagando con ellas, conociéndolas, sabiendo quién era Diosa, quién era Alexandra y qué hacían dos mujeres tan diferentes, unidas en amistad y además siendo parte vital de una biblioteca. Entonces comencé a hablar con ellas. Lo primero que supe es que Diosa, que venía de este pueblo petrolero, nunca había estado en una biblioteca hasta que estuvo en Colombia. No porque en su pueblo no hubiera biblioteca, sí había, pero ella nunca tuvo la necesidad o el interés de ir a una biblioteca, porque es una realidad que los bibliotecarios tenemos que aceptar. Hay personas que viven vidas sin bibliotecas, sin libros, sin información. ¿Qué vidas son esas? Es una pregunta, pero hay gente que lo hace. Y Alexandra, por el contrario, pues de Caracas, de una ciudad, una persona con muchísimo arraigo, que tenía un trabajo estable, tenía más de una casa, mientras que realmente Diosa cuando fue a Medellín, pues todo lo que tenía era lo que llevaba con ella. Para Alexandra era distinto porque su historia de migración era haber dejado muchas cosas, haber dejado una historia. Para Diosa era todo lo que tengo acá es nuevo, es bueno, es más. Y aún así compartían una simbiosis entre ellas muy poderosa, porque eran personas completamente conocidas, es decir, eran como una parte de la biblioteca. Todas las veces que yo fui a la biblioteca, antes siquiera de hablar con ellas ya estaban ahí, ya habían estado en la biblioteca. Cuando las abordé por primera vez, ya me conocían, ya sabían que yo estaba así, o sea, estaban casi que esperando a darme la bienvenida a la biblioteca.
comencé a hablar con ellas y les pregunté qué es lo que ustedes hacen en la biblioteca, qué es lo que les interesa particularmente. Y me di cuenta que lo que les interesaba no era la información, no eran las colecciones, era el espacio para estar, en la posibilidad de reunirse en ese espacio y sobre todo de saber que en ese espacio no importaba quiénes eran ellas, su tratamiento era un tratamiento de ciudadanas, de personas que tenían derechos y que podían usarlos todo el tiempo. Y ese para mí fue el núcleo de la investigación. Y es que la biblioteca crea familiaridad. Y esa creación de familiaridad se hace a través de la diversidad. Nuestras familias, me imagino la de cada uno, todos los miembros son distintos y lo que le da poder a esa familia es que cada quien tiene algo distinto que aportar y eso se complementa con lo que el otro es, que es el título de nuestra conversación, otredad. El otro es todo lo que yo no soy y eso está bien que sea así. Y estas dos personas encontraron que la biblioteca era ese lugar para la otredad y la familiaridad. Cuando Diosa y Alexandra supieron de esta investigación, querían saber qué pasaba con los otros usuarios. Y yo les decía, es que el caso de esta relación que ustedes han construido es un caso único, porque lo que uno ve en las bibliotecas son muchas personas individuales, pero ustedes han hecho un conjunto, han hecho un grupo que es conocido, que tiene esa cosa que deberíamos estar haciendo en las bibliotecas, y es permitir que la gente desarrolle conexiones, enseñarle a las personas a desarrollar conexiones. Es muy necesario que apoyemos a que las personas generen interacciones duraderas en el tiempo. Creo que ese es el verdadero reto, y esa interacción en el tiempo tiene que estar enlazada casi que imperativamente a la diversidad. Enlacemos a las personas con personas que son diferentes, porque ahí está el gran reto, pero la gran oportunidad de hacer que el proyecto bibliotecario sea duradero y que las personas compartan eso que nosotros sabemos o que creemos desde nuestro corazón, y es que las bibliotecas son necesarias para sociedades como las nuestras, con importantes problemas de desigualdad, de acceso al conocimiento, de acceso a la información, pero que hay posibilidades. Muchas gracias, Camila. No, a ti, Ann. Se supone que tengamos una conversación ahora. Si nos pueden ayudar, nos pueden ayudar con preguntas para hacer que la conversación... tiene 4 preguntas. Yo tomé notas, así que si me permites, a mí me fascinó cómo empezaste hablando de la idea del ciudadano y de la pertenencia, y básicamente pusiste eso en contraste con la biblioteca, y me fascina que estemos aquí en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, pero que a la misma vez esa biblioteca, como tú defines la necesidad y también la continuación de la biblioteca, como la defines, es como algo que necesariamente tiene que estar en oposición a la idea de algo fijo como una nación y el Estado. Así que podrías hablar más de eso. Y no sé si esto les va a causar problemas aquí en la biblioteca, Susana, por allá. Pues hay como 2 formas de ver esto, y es, claro, la biblioteca, si ustedes ven la historia de la biblioteca pública, lo que hace que la biblioteca pública emerja es la sociedad civil, es decir, los ciudadanos. Más allá, el Estado, somos todos. Yo creo que quizás sea si el gobierno tiene que ser el que esté haciéndolo, y creo que sí. O sea, creo que es necesario su participación, pero hay que pensar la biblioteca más allá de esa estructura,
porque para que la biblioteca sea el proyecto humano y social que debe ser, tiene que estar más allá de lo gubernamental, tiene que estar en las personas, es decir, que las personas crean en ese proyecto, que es algo que pasa y que vemos con las escuelas. Nosotros creemos en la educación, realmente creemos, o sea, creemos que la educación va a cambiar a las personas, que la educación crea oportunidades, por eso quizás decidir una escuela para un niño es todo un asunto. Hay investigación, etcétera, pero porque ese proyecto de escuela se ha apropiado de tal manera que no hay duda sobre eso. Y algo así debería pasar con la biblioteca, sin perder el lazo con lo estatal y lo gubernamental, porque realmente la sociedad civil, pero eso depende de cada país, no podría hacerlo si no tiene ese brazo político, económico para sostener ese proyecto bibliotecario. Pero es un tema muy espinoso. Y también me fascina lo que dijiste sobre la familia y la familiaridad. Ese era otro tema cuando nos preparamos para esta Sí. conversación, de hablar del espacio de la biblioteca como un hogar que recibe. Así que podrías hablar de eso más. Sí, el espacio de la familiaridad y que es algo que está muy relacionado con también lo que tú estabas, lo que Ana nos contó, pero en este caso es la historia de una familia genealógicamente, genéticamente unida, pero este asunto de la familiaridad en las bibliotecas creo que debería ser, quizás es una meta utópica, es decir, como que eso es lo que está allí en nuestra meta, quizás no lo alcancemos porque la creación de familiaridad requiere de trabajo a largo plazo, pero si esa es una de las intenciones de las bibliotecas, sean públicas, universitarias, escolares, crear familiaridad ayuda a esa sostenibilidad del proyecto, porque las personas, y para mí es como una revolución, o sea, que de verdad tengamos una conexión emocional con los proyectos sociales, con nuestra labor. El caso de los bibliotecarios es muy único porque generalmente nosotros hacemos esto porque es nuestra vocación ser bibliotecarios. Nosotros ya tenemos por sí esa familiaridad, pero lo real es que la mayoría de personas no tienen familiaridad con su vida cotidiana, con su oficio. Y estas dos mujeres crearon familiaridad en un momento muy crítico de sus historias personales, que es estar en un lugar en el que no tienen arraigo, en el que están construyendo bases y además a eso se suma también su condición femenina, su condición de ser mujeres. Eso también hace que sea muy diferente la situación y un poco algo que encontré lo hablamos, sí lo hablamos, y es la mayoría de personas migrantes que están en bibliotecas, que son adultos, no niños, sino personas adultas, son mujeres. Es decir, el público migrante es la mayoría que no están en la etapa infantil, son mujeres. Y creo que eso también va dando pistas de la familiaridad, del cuidado. De un safe space. Sí, que es un poco también lo que pasa en tu presentación. Es interesante, Camila, porque estoy pensando también en cómo hablas del uso de los espacios, o sea, más allá del archivo mismo, el uso del espacio. Y yo siempre pensaba aquí en Washington, D.C., el teatro hispano más viejo es el Teatro Gala, que fue fundado a fines de los 70 por Rebeca Medrano y Hugo Medrano, quien acaba de fallecer hace unas semanas. Y cuando yo iba a ese teatro de niña, porque mi mamá actuaba con ellos, y como era un teatro hispano, yo sentía que el escenario funcionaba como un hogar que recibía estas personas que habían sido desplazadas de sus países. O sea que por una parte estaba lo que hacía el espacio en recibir y por otra parte estaba el teatro que se hacía. Eso era como un segundo paso.
Y me parece fascinante que en el espacio de la biblioteca ocurra lo mismo, que está el espacio que recibe como nos recibe ahora y luego está el trabajo que hacen los bibliotecarios en el archivo. Quizás, Ann, nos puedas contar un poco más de tu experiencia de poetizar la experiencia de la migración. No sé si lo llamaría poetizar. No sé. ¿Cómo lo No llamarías? sé. Escuchar. Creo que lo llamaría escuchar. Yo también soy traductora de poesía, así que cuando alguien me dice, ¿y cómo se traduce un poema? Y lo primero que yo digo es, pues, hay que escuchar el poema. El poema te dice cómo traducirlo. Tú no puedes entrar ya con tus estrategias. La estrategia es leer lo que está pasando en ese poema y de ahí la poeta te enseña cómo traducir su poema. Y en este caso de Zabala Zabala o también de los otros casos que enseñé, esas adaptaciones, yo siento que es como, con las adaptaciones, es como encontrar un traje viejo de hace 100 años y lo pones en una mesa y poco a poco miras todos los tejidos que usaron las personas que tejieron ese traje, ¿no? Y por qué usaron ese tejido, por qué usaron ese borde particular. Y ese tejido, esos bordes, esas materias, las telas, que ya tiene esa forma, te enseñan lo que tú tienes que hacer. Tal vez podríamos llamar eso poesía, yo no sé, pero así es mi proceso. Así que en el caso de esta última situación de Zabala Zabala, yo sé que yo quería saber qué estaba pasando lingüísticamente y también sentía que estas leyes formaban parte de mí como ciudadana estadounidense, que estas eran leyes de mi país. Y creía, por ejemplo, el otro personaje que representa el gobierno, yo le di mi apellido. Ella es Sara Morales en la obra. Y hay otras referencias ahí, pero porque yo quería no negar una complicidad común en la cual participamos con estas en cuanto a la migración. Y, o por lo menos dejarlo ahí como una pregunta de ciertas complicidades. Y, pero lo que sí me fascinó fue lo que enseñé, que por una parte está la información de los argumentos y por otra parte surgen los momentos en los cuales tú ves los seres humanos y que no controlan por completo, que saben que hay una situación que el lenguaje no logra abarcar. Eso tiene que ver con lo de la comunicación plena. No hay no es posible en la traducción ese mito de la plenitud. La comunicación Sí, existe en hablamos ese de esto momento. también. Sí, que una pregunta que me hacen mucho como traductora es, pero hay cosas que no se pueden traducir. Y yo digo, bueno, ¿quién puede decir lo que quiere decir en su propio idioma? O sea, yo le puedo decir 1000 veces al día a alguien que lo amo y 1000 veces ese día no entendió que lo amaba. Y luego le dices a tu perro, siéntate y se sienta, ¿no? O sea, que en el propio idioma la capacidad de comunicación es muchas veces imposible o muy difícil. Y la traducción es una metáfora de eso, como género. Claro. Perdón. ¿Alguien tiene una pregunta? De, Tiene que haber una pregunta por ahí. Debe haber alguien. Pensamiento, una duda. Gracias. Muy interesante. Esa idea de parques, de biblioteca, wow.
no tengo, estoy speechless con eso, pero es un tema que me lo voy a llevar. Yo soy de Massachusetts, me llamo Isabel Espinal, soy bibliotecaria en la Universidad de Massachusetts, también poeta y traductora un poco, así que me encanta eso. Y un comentario para el trabajo tuyo es que todos nosotros que trabajamos con estos archivos, el tema de ese lenguaje es lo que se encuentra en los archivos, es algo que ahora se está trabajando mucho. ¿Cómo enseñar eso cuando hay cosas tan impactantes que hasta te hacen llorar? Yo creo que tu ejemplo es algo que se debe difundir, porque ese trabajo lo hacemos todos. No todos, pero la mayoría que están aquí en esta aula. Así que gracias. Bueno, gracias por escuchar. Y soy Anne Barnhart y quiero agradecerles y me encantaría preguntarles más sobre los espacios oficiales y yo creo que tendremos que hacerlo en conversaciones más íntimas porque yo sé que se nos está acabando el tiempo acá y quiero agradecerles por venir acá y van a estar con nosotros en las fiestas de, bueno, Cami va a estar en toda la conferencia y Ana va a estar con nosotros en la fiesta de los libreros, así que van a poder ustedes hablar con ellas después. Muchas gracias. Gracias.